programar bien la entrada, ¿no? del sistema. O de lo que estamos programando, ¿no? Entonces, es un drama esto de las funciones de entrada y de salida, pero especialmente las de entrada. Y scanf nunca me gustó a mí, pero bueno, es lo que nos da la biblioteca. Más allá de todo eso, lo que nos tenemos que imaginar cuando hablamos de funciones son estos 4 casos que yo los muestro acá de manera gráfica, ¿no? Fíjense que una función, que el caso A, digamos, el primer dibujito, una función puede hacer algo en los cuales no necesite datos para poder procesar, ni necesite mostrarnos una salida. ¿Sí? O sea, ni necesite devolvernos un dato. Generalmente nos puede mostrar una salida por pantalla, por ejemplo, pero no nos devuelve un dato, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros estamos en presencia de un procedimiento. Pero, bueno, no le demos bola a las palabras, a la parte teórica de la programación, pero bueno, esto en definitiva es una función que no recibe datos para procesar ni tampoco retorna un dato para seguir el procesamiento. O sea que es una función que se encarga de hacer todo de manera independiente, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la gráfica de esa función? Así, como un bloquecito que hace todo sin que o sea, lo único que hacemos con esa función es llamarla y la función se ejecuta. Ese sería nuestro primer modelo de función. En el otro extremo, fíjense en el caso B que ven ahí en la gráfica, en la parte derecha, bueno, ahí tenemos el otro extremo, es decir, la función necesita varios datos de entradas y devuelve un dato a la salida. Ese también es un caso típico que nosotros venimos usando, que le damos esos datos de entrada, son los argumentos, y lo que devuelve es lo que nosotros ponemos en el return, ¿no? Y después tenemos los otros 2 casos, que ya una vez que entendimos los 2 extremos, podemos entender los 2 casos del medio, que son las 4 posibilidades que tenemos en la función. Para eso, así es como nosotros debemos pensar la función, ¿no? En estos 4 casos. ¿Qué tiene adentro esa función? Un algoritmo. Ese algoritmo lo tenemos que programar nosotros, ¿no? Por lo tanto, cuando programamos una función nosotros, tenemos que justamente programar el algoritmo que va adentro. ¿Qué venimos haciendo hasta ahora? Venimos usando funciones que han programado otros. Algoritmos que nosotros no conocemos ni sabemos de qué se trata. Simplemente los usamos. Bueno, esa es la idea de hacer funciones también. El de poder reutilizar código. Cuando nosotros reutilizamos código se dice que no estamos o estamos evitando reinventar la rueda. Eso de reinventar la rueda justamente es uno de los objetivos que tenemos cuando programamos, ¿no? Programamos, tratamos de hacer un programa y que ese programa después nos sirva. Bueno, justamente las funciones hacen eso. De hecho, ¿cómo será que nos sirven las funciones estándar, que son las que usamos cotidianamente? Scanf, printf, getchar, putchar, todas esas de entrada salida son súper útiles, independientemente que estén bien o mal programadas, pero son recontra útiles y bueno, no estamos reinventando la rueda. Cada vez que necesitamos ingresar un dato, no estamos programando una función, sino que utilizamos una función. Eso sí, esa función es de librería, tengámoslo bien en cuenta. Entonces, es el primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con una estrategia de programación. Cuando yo utilizo una función, lo que trato de hacer es, si yo tengo un gran problema que resolver, trato de descomponer ese problema en problemas más pequeños. Y cada uno de esos problemas pequeños, si a la vez la puedo descomponer, lo descompongo. O sea que trato de hacer de que mi gran problema se descomponga en la mayor cantidad de partes posibles. Luego, soluciono cada una de esas partes y hago que todas esas partes funcionen, interactúen entre sí para solucionar el problema. Ese es fundamental para nosotros, esa estrategia de programación. De hecho, nuestro hardware se prepara mucho para eso. Ustedes seguramente deben tener algún procesador que tiene más de un núcleo, más de un core. Bueno, la mejor forma de aprovechar el core es hacer que nuestro proceso se divida en 3 o en múltiples procesos. Entonces,
mi proceso general lo mando a que sea ejecutado por diferentes cores. Si yo logro eso, estoy aprovechando al máximo el hardware, ¿no? Bueno, para poder hacer eso tengo que programar de ese modo. Para programar de ese modo seguramente voy a tener que pensar algo así como funciones independientes que luego se van a tener que interactuar entre sí. Por lo tanto, funciones es un tema fundamental en la programación de C, en la programación en general también, ¿no? Y de hecho, ustedes creo que saben, hay un paradigma que se llama paradigma funcional, pero bueno, no viene al caso. Seguramente lo van a usar ustedes el paradigma funcional más adelante, o capaz que ya lo han usado, si usan, por ejemplo, MATLAB. ¿Conocen MATLAB? O, por ejemplo, Octave. Lo conozco, pero no lo usé. Ah, bueno, no hay problema. Bueno, mejor si no lo hayas usado, porque, por ejemplo, hay otras herramientas que son libres, que son muy buenas también, y que, bueno, y nos beneficiamos todos si las usás, como por ejemplo Octave o herramientas similares, pero no importa. Perfecto, entonces, ¿de qué se trata nuestra clase? Nuestra clase es de poder programar nosotros nuestras propias funciones. ¿Alguien sabe qué necesitamos para programar nuestras funciones? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Nada? Bueno, bueno, para tenemos que hacer, obviamente, el algoritmo, ¿no? Eso lo tenemos que hacer indefectiblemente, lo tenemos que programar. Pero además de tener en mente nuestro algoritmo, tenemos que hacer una serie de trabajos, podríamos decir, trabajos administrativos. Esos trabajos administrativos nos sirven para justamente poder aprovechar al máximo nuestra programación, nuestras funciones, ¿no? Tanto para no inventar la rueda, como para dividir y vencerás, que es la estrategia que hablábamos hoy de dividir nuestro problema en partes. Entonces, para lograr eso, el lenguaje que hace, el lenguaje me da una serie de trabajo administrativo que tengo que hacer para que poder aprovechar eso en el futuro, ¿no? Bueno, dentro de ese trabajo administrativo está la declaración de una función. Cuando yo voy a hacer o a programar una función, lo primero que tengo que hacer es declararla. La declaración está relacionada con el compilador. Y esa declaración está intrínsecamente pensada para declarar los tipos de datos. Es decir, que una declaración de la función es declarar tipos de datos. ¿Y qué más? Y lo principal, el nombre de la función. Entonces, el nombre de la función más los tipos de datos es lo que constituye mi primer paso al tener que programar una función. Eso se llama declaración de la función o muchas veces le llamamos prototipo de la función. Entonces, ¿en qué consiste el prototipo? En declarar los tipos de datos y el nombre de la función. Entonces, en este esquema que estamos viendo ahí, la función va a tener un nombre. Cada cuadradito se llama función. Pero, ¿qué tiene cada cuadradito en particular? Que tiene parámetros de entrada y un parámetro de salida. Como pueden ver, puede tener 0 o n parámetros de entrada, o puede tener 1 o 0 parámetros de salida, ¿no? Esas son las condiciones. Lo que no decimos cuáles son los tipos de esos parámetros. Bueno, eso es lo que le tenemos que explicar a nuestro compilador en el momento de confeccionar el prototipo. Esto es simplemente una tarea administrativa. Tengo que declarar mi función. ¿Ven? Justamente lo que hacemos nosotros cuando hacemos los include.h, cualquier cosa que sea .h, bueno, lo que estamos haciendo, estamos incluyendo en nuestro código los prototipos de las funciones, ¿no? Bueno, justamente es lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, por ejemplo, supongamos que mi función se llame myFunc, así como dice ahí, myFunc. Bueno, yo puedo hacer los siguientes prototipos, como ven acá. El primer prototipo, void, myFunc void. Lo que está entre paréntesis son los argumentos de entradas.
Y lo que está previo al nombre de la función, esto que está acá, es el tipo devuelto, ¿no? El tipo de dato de lo que yo retorno. Entonces, myFunc lo que hace es, lo que le estoy declarando es que no voy a tener determinado los datos de entrada y declaro que no tengo determinado el dato de salida de la función. Es decir, que estaría en el primer caso, acá, en el caso A, ¿ven? Donde yo no tengo ni entrada ni salida de datos. Bueno, esa es la forma de declarar esa instancia de la función. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno. Bueno, el otro caso, que sería el caso B, donde solamente se devuelve un tipo de datos, fíjense, un tipo de datos, pero no recibe parámetros de entrada, ese sería este otro caso. En particular, lo que estoy declarando acá es que voy a devolver un char y que no ingresa ningún tipo de datos para procesamiento. Este otro caso, estoy diciendo que no voy a devolver, no está definido lo que voy a devolver, ahí. Y acá estoy diciendo que lo que voy a ingresar van a ser 3 datos, y esos datos van a ser del tipo char, ¿no? Eso correspondería al esquema número C, acá, este que está acá. Ese sería el esquema al que corresponde esa declaración. Y por último, el esquema D es donde yo pongo los tipos de datos, tanto de vuelto como de entrada, ¿ven? Entonces, esto se llama prototipo. De eso se trata mi primer trabajo administrativo. ¿A dónde lo tengo que poner al prototipo? Bueno, al prototipo lo tengo que declarar antes de que yo vaya a usar la función, antes de myFunc. Entonces, cuando yo vaya a usar myFunc, antes de que esté myFunc, tiene que saber el compilador quién es myFunc. La forma de saber quién es justamente gracias al prototipo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguna duda? Bueno, vamos directamente a un ejemplo. ¿Lo alcanzan a leer ahí el ejemplo? Bueno, ahí en el ejemplo dice que tengo que declarar una función. Fíjense, el ejemplo dice claro, declarar. En ningún momento está diciendo que tengo que hacer otra cosa, solamente tengo que declarar. Si en el parcial yo les pongo declarar y ustedes se ponen a programar las funciones porque no han entendido función. No saben la diferencia entre declarar y programar, ¿ven? Entonces, acá dice declarar una función denominada copyleft que se encargue de mostrar los derechos de licencia. Bien. No me está pidiendo el ejercicio que la programe, me está pidiendo que la declare. Ahí yo me tengo que imaginar qué hace copyleft. La función, ¿no? La función copyleft. Bueno, lo que me dice ahí, lo que hace copyleft es mostrar los derechos de una licencia. O sea, tengo que mostrar. Bueno, si tengo que mostrar, esa es una función que no necesita datos de entrada. No necesita datos de entrada porque simplemente es como mostrar un cartel. No necesito ningún dato de entrada. Quizás si tengo que mostrar un cartel, puedo necesitar el cartel justamente que quiero mostrar, pero que sería en el caso de printf, o putchat, o puts, por ejemplo, ¿no? Esas funciones muestran un cartel. Bueno, entonces yo podría pasar el cartel como argumento, pero en el caso de copyleft no me hace falta eso, porque lo único que tengo que hacer es mostrar un texto, ese texto es la licencia. ¿Y qué me va a retornar copyleft? Y no me va a retornar nada. Por lo tanto, la forma que tengo para declarar eso es la forma A, esta. Esta va a ser la forma de mi función. Y justamente, fíjense ustedes, yo estoy declarando, a copyleft la estoy declarando así. Cualquiera de los dos modos de declaración es válido. En
lo que el programador, digamos, o sea, cuando uno tiene que leer un código, la verdad que me, que me pongan void o no me pongan void en los parámetros de entrada, la verdad que no me afecta mucho a mí, no sé ustedes, pero yo ya me doy cuenta que ahí no tengo que utilizar, no tengo que utilizar ningún tipo de argumento, ¿vieron? Pero bueno, se usa el void para ponerlo de manera taxativa, ¿no? Entonces, acá no voy a necesitar argumentos, esa es la idea de poner. Bueno, sigamos con el ejemplo. En este otro caso, en el caso B, nos pide que declaremos una función que genere un carácter vocal, o sea, que genere una vocal al azar. Bueno, si yo tengo que generar una vocal, la pregunta es, ¿qué hago con esa vocal que generé? Tengo que tomar una decisión. Si esa vocal yo la tengo que mostrar, entonces no me hace falta declarar un argumento de salida. Pero si a esa vocal yo la tengo que retornar para que la use otra función, entonces sí o sí tengo que declarar en el prototipo que lo que voy a devolver va a ser un char, ¿no? Va a ser una vocal. ¿Y qué argumento tengo de entrada? Y la verdad que ninguno, porque lo que tengo que hacer es generar una vocal. No me dice ni cuál vocal, ni entre qué rango, nada. Simplemente me dice que tengo que generar una vocal, cualquiera de las 5 vocales que nosotros tenemos en el idioma, la tengo que generar con esta función. Eso es todo. Entonces, no necesito argumentos de entrada. Bueno, en ese caso, sería la forma de declarar la función, sería cualquiera de esas dos que ven ahí, ¿ven? Entonces, de ese modo yo declaro la función que voy a programar. Fíjense que en ningún momento estoy pensando en el algoritmo, simplemente estoy hablando de la declaración, solamente hablo del prototipo. Bueno, de manera similar hago en el punto 3, fíjense, me dice que tengo que declarar una función que se llama delay, que genere un retardo entre 1 y 5 segundos y entre 0 a 10 milisegundos. Bueno, ahí tengo que hacer una pequeña interpretación. ¿Qué significa lo que me está pidiendo este ítems o este enunciado? Primero me dice que tengo que generar un retardo entre 1 y 5 segundos y luego entre 0 y 100. Bueno, ahí tengo que preguntar bien cómo se interpreta eso. ¿Cuál fue mi intención cuando les di cuando hice este problema? Bueno, que yo le tenía que decir a la función si quiero 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos, y a eso agregarle los milisegundos. Entonces podría ser 1 segundo con 300 milisegundos, no, perdón, con 30 milisegundos, 2 segundos con 28 milisegundos, 3 segundos con tantos milisegundos. Entonces esa es la idea, ¿no? Por lo tanto, por un lado tengo que entrar los segundos y por otro lado tengo que entrar los milisegundos. ¿A dónde los tengo que entrar esos valores? A la función. ¿Qué tiene que hacer mi función con esos dos valores? Generar un retardo. No devuelve nada, fíjense. Pero sí le ingresan dos valores. Por lo tanto, la forma de declarar eso es esto que está acá. Fíjense ustedes que lo que puse es un short como ingreso. ¿Por qué pongo un short? Y bueno, porque digo que pueden ir entre 1 y 5 segundos. O entre 0 y 100. Son todos números chicos, ¿vieron? Y además son números positivos, por lo tanto, también les podría poner que sean unsigned shorts. O sea, que sean shorts sin signo, ¿no? Entonces queda bien explícito, bien claro queda, qué es lo que yo quiero que sean esos valores de entrada. ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Por último, lo que dice el ejercicio D, que tengo que declarar una función que verifique si dos números enteros son divisibles entre sí, retornando 0 si no lo son. Bueno,
si yo tengo que hacer una función que verifique dos números, necesito ingresar a esos dos números. Lo que me dice que esos dos números son enteros. ¿Qué me puede suceder a mí? A mí me puede suceder que no me diga, como en este caso, que son enteros. Me diga ingrese dos números. Bueno, esos dos números pueden ser cualquier cosa. Por ejemplo, pueden ser reales o pueden ser números complejos. Entonces, eso se lo tengo que preguntar al profe o se lo tengo que preguntar a mi cliente. Che, ¿qué números me estás hablando? ¿De qué tipo de números me hablas? Eso se lo tengo que preguntar sí o sí. En este caso no hace falta porque me está diciendo que son números enteros. Listo. Entonces yo agarro, ya sé que los dos números que van a ingresar van a ser números enteros. Por eso defino como parámetros de entrada esos enteros. Y lo que me retorna es un 0 y no me dice que pase, me dice que retorna un 0 si es que los números son divisibles entre sí. O sea, si uno divide al otro. Pero no me dice que tengo que retornar si no sucede eso. ¿Qué pasa si los números no son divisibles? No me dice que tengo que retornar. ¿Por qué pasa eso? Bueno, por lo que habíamos hablado la otra vez. Porque nosotros sabemos que el 0 me representa el falso y el no 0 me representa el verdadero. Acá más o menos estoy hablando de lógica, ¿ven? Es como si yo dijera, es falso que los números sean divisibles o es verdadero que los números sean divisibles. Entonces, es una interpretación que se hace, una interpretación lógica de este problema, ¿ven? Que no está explícito, sino es implícito. Eso está cuando uno lo piensa el problema. ¿Se comprende ese tema? ¿Se entiende? Profe, a mí no me quedó Sí, claro el C. sí. ¿Qué es lo que no ¿Por te quedó qué claro? el retardo no sería una salida? Porque ¿cuál sería la salida del retardo? Según como vos lo pensás. ¿Qué es? Vos sabés lo que es un retardo, ¿no? Un retardo en la programación, ¿Sería un ¿sabes? desfase? No, no. ¿Cómo? ¿Un desfase? No, 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 no. No, no. Va, depende cómo lo veas el desfase. Si estás. Un retardo en la programación es cuando vos suponete tenés que mover una mano de un robot, ¿no? Entonces, si yo la tengo que mover a la mano, un ángulo determinado, y ahí se tiene que quedar esperando 10 segundos. Bueno, ¿cómo haces para que el robot espere 10 segundos? ¿Qué hace tu computadora en esos 10 segundos? No tiene que hacer nada, ¿no? Bien, no tiene que hacer nada, exacto. Eso se le llama retardo. Entonces, vos lo que haces es le programas un retardo que no haga nada hasta que se cumpla el tiempo, ¿viste? El retardo Eh, es que no salga nada. bueno, en este caso. Pero vos, por ejemplo, hablando del desfase, vos podrías tener que generar un retardo para esperar y que se enganche en fase, por ejemplo, con otra señal sería. Pero el objetivo acá es que vos pierdas el tiempo, eso sería el retardo, el delay. ¿Eh? Entonces, suponete, si vos tenés que perder el tiempo, la pregunta es, ¿qué tiene que devolver tu función? Nada. Bien, fíjate qué devolvimos nosotros ahí. Voy, ¿ves? Claro. Bueno, entonces vos fíjate, eh, el hecho de declarar una función, el hecho de hacer un prototipo, uno no le da pelota, uno dice, bueno, el prototipo, qué sé yo, le mete como sea. De hecho, no hemos declarado prototipos a pesar que hemos usado funciones. Bueno, el tema es que declarar un prototipo no es una cuestión trivial, porque uno con el prototipo tiene que adecuar ese prototipo al problema en sí, ¿viste? Entonces, cuanto mejor adecuado está el prototipo, más adecuado va a ser el, el algoritmo que haga, ¿no? Entonces ahí estoy particularizando la función. Ahora, ¿qué pasa si yo la quiero generalizar a la función? Bueno, tengo que pensarla de otro modo.
Si yo te digo, bueno, vamos al caso del retardo. En el retardo, ¿qué tiene que hacer? Y vos me decís, no, yo no quiero que esté perdiendo el tiempo y no haga nada mi computadora. Yo quiero que en el momento del retardo se ponga la compu a minar Bitcoin. Ah, bueno, ya el retardo deja de ser retardo, ¿viste? Ya deja de ser retardo y yo lo que tengo que hacer es mandar a dormir a mi proceso. Entonces, mi brazo robot se mueve a un determinado lugar y al proceso que maneja mi robot lo tengo que mandar a dormir. Lo duermo y en ese momento me tengo que poner a minar Bitcoin. Entonces voy a estar 5 segundos minando Bitcoin. ¿Te das cuenta? Que es el retardo que decíamos antes. Nada más que antes era un retardo ocioso y ahora el retardo lo estamos trabajando de otro modo. Bueno, entonces ya el retardo lo tengo que cambiar. Ya el retardo ahí ya no es como lo estábamos pensando, que es simplemente una pérdida de tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, si tengo que programar un delay, ya el delay lo tengo que programar como un delay que no sea vicioso, que sea un delay virtuoso, que haga algo mientras está en delay, podríamos decir, ¿no? Así que bueno, esas son las cuestiones que tienen el tema del prototipo. Yo tengo que pensar bien cómo lo quiero definir al prototipo. No sé si te aclaré la duda. Sí, profe, sí. Bueno, ya está la primera parte administrativa, que es la declaración de la función. ¿Qué viene después? Y bueno, después viene la definición. ¿Qué es la definición? Y bueno, la programación en sí. Entonces, una vez que yo ya he declarado la función, tengo que ver cómo la implemento, hago que la función qué es lo que tiene que hacer la función. O sea, que esta es la parte más pesada, ¿no? Por ejemplo, fíjense en el caso de copyleft, ¿ven? ¿Se acuerdan del copyleft? Bueno, lo que hace el copyleft, que lo único que tenía que hacer era mostrarme un cartel, ¿ven? Entonces, fíjense que cuando yo tengo que programar la función, repito, vuelvo a escribir el prototipo. Es decir, yo ya escribí el prototipo en mi código. Lo tuve que poner antes de usarlo. O sea que si lo pongo antes de usar, tengo que escribirlo antes del main. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que programar la función. Bueno, la pregunta es, ¿a dónde programo esa función? Bueno, una forma de hacerlo es programarlo debajo del main. Entonces, yo voy a tener el prototipo definido arriba y debajo del main voy a tener la programación de esa función. Entonces, cuando yo programo debajo del main, voy a tener que repetir nuevamente el prototipo. Entonces, fíjense, en este caso, yo estoy repitiendo el prototipo, ¿ven? Estoy poniendo void, copyleft void, abro llaves, ven que abro la llave ahí, y si se fijan abajo, al final, fíjense que pongo un return sin argumento, sin nada, pongo un return solo, y cierro la llave. Bueno, eso de poner return puede o no puede escribirse en el código. Generalmente uno lo escribe para lograr tener una mayor compatibilidad entre el código fuente y el código que me vaya a ejecutar o que me vaya a sacar el compilador. Yo de cada función voy a tener que hacer un retorno. Pero ¿qué sucede? Que en este caso el retorno retorna la función al hilo principal de ejecución, pero no retorna ningún tipo de valor. Eso es lo que estoy diciendo acá. Retorno al hilo de ejecución, pero no retorno ningún tipo de valor. ¿Por qué no retorno ningún tipo de valor? Y bueno, porque lo que hago es simplemente publicar. Fíjense, hago un printf acá uso un puts, acá vuelvo a usar un printf. Simplemente lo que hago es publicar texto. Entonces, yo al publicar texto, ¿qué es lo que me pide la función? No necesito ni parámetros de entrada ni parámetros de salida, ¿no? ¿Se entiende cómo se programa una función hasta acá? Vamos al otro caso.
En el otro caso, lo que tengo que hacer es generar al azar una vocal. Y esa vocal la tengo que retornar. Fíjense en ustedes que acá, otra vez, repito el prototipo, ¿ven? Abro llave al lado, acá, y luego pongo return y cierro la llave, que es la forma de finalizar. Pero a diferencia de recién, return sí me tiene que devolver algo. ¿Qué me devuelve? Me tiene que devolver una vocal. Bueno, justamente lo que estoy haciendo es devolviendo una vocal que está puesta o que está escrita la vocal en este vector o en este arreglo, ¿ven? Entonces, una de esas vocales la devuelve. ¿Cuál? Y la que salga definido en el número randómico acá. ¿Ven? Entonces, yo randomizo, acá pongo la semilla, randomizo, y de eso me va a dar un número entre 0 y 4. Esos 0 y 4 va a ser uno de estas posiciones que tengo acá. La posición que salga va a ser la que me va a devolver acá. Me va a dar como salida la función vocal. ¿Se entendió este programa, chicos? Esa función, quiero decir. Bien. Primera pregunta. ¿Conoces todo lo que estoy poniendo ahí en esa función? Por ejemplo, ¿sabes lo que es srun? ¿Sabes lo que es time? ¿Sabes lo que es el vector? Eso se sabe, ¿no? Bueno, entonces. ¿Y entonces qué es lo que no entendés de acá? Contame. Ah, bueno. Eh, a ver, te voy a mostrar el código. ¿Te querés que te muestre el código así de paso lo ejecutamos? Ah, bueno, mira, lo que nos pide acá es que yo tengo que programar ¿ves acá ves que la palabra dice programar una función? Eso me olvidé de decirte. Programar una función, eso significa que no tengo que hacer prototipo. Simplemente tengo que programar la función. Ahora, lo que pasa es que el prototipo lo hago de manera indirecta. ¿Por qué? Porque cada vez que programe una función, tengo que sí o sí repetir el prototipo acá, ¿ven? Por lo tanto, eso queda implícito. Pero más allá de eso, lo que tengo que hacer acá es programar una función que genere una vocal al azar. Ese es el objetivo que tengo en la función. Tengo que generar una vocal al azar. ¿Lo comprendiste? Bien, entonces, fíjate que el algoritmo este lo que hace es justamente, me encuentra una vocal, el azar se lo doy con run, ¿viste? Y con run y ese run que sería la semilla, ¿no? Entonces, genero la semilla, uso el run, con %5 me aseguro de que el número sea entre 0 y 4, y entonces elijo, ese 0 y 4 va a ser uno de los elementos de mi vector, de esto que está acá arriba. Entonces, fíjate vos que el vector tiene 5 elementos. El primero el 0, el segundo el 1, así hasta a la U, que es el 4. Entonces, como me sale un número al azar entre 0 y 4, lo que estoy haciendo, estoy eligiendo uno de esos valores del vector. Una vez que lo elegí al vector, al valor de ese vector, ¿qué hago acá? Lo retorno, ¿ven? Entonces, fíjense que ese retorno va a ser una de estas vocales. No sé si más o menos se entiende el algoritmo, no sé si hay alguna duda. Profe, tengo una consulta. Ahí en void, ¿se puede cambiar por string? No, no, porque si vos pones string acá, estás diciendo que vas a ingresar un string. Entonces, vos no estás ingresando un string. La pregunta que vos te tenés que hacer, ¿me hace falta a mí un string adentro de la función? Entonces, si la respuesta es no, entonces ¿para qué lo vas a poner? Y más allá que el string no es un tipo de dato nuestro, ¿no? No es un tipo de datos del C. Nosotros tenemos como string a las cadenas de caracteres. ¿Sabían eso, no?
Che, ¿saben qué? Me parece que vamos a tener muchos dramas ahora en este parcial, porque este, yo creí, o sea, no saben lo que es una cadena de caracteres, eso no se vio todavía, no lo vieron en teoría. Díganme, porque si no yo lo voy a tomar. Imagínense que esta es la clase función, es la clase número 10. Eso significa que hay 10 clases antes con 10 temas diferentes antes, ¿me comprenden? Que yo lo supongo que ya lo vieron, por eso les digo que si hay algo que no vieron, me digan, porque si no yo voy a armar el parcial pensando que ustedes vieron cosas y no vieron. No me dicen nada, así que no sé. Están de 10 entonces. Bueno, supongamos que han entendido esto. Ya lo vamos a ver, lo vamos a ejecutar a esto dentro de un ratito después que terminemos de ver estos algoritmos. Bueno, algunas cosas a destacar de esto. Bueno, después cuando lo ejecutamos lo vemos, no se andará. Bien, vamos a la otra función. ¿Qué me decía la otra función? Que yo tenía que implementar una función delay entre 1 y 5 y 0 y 100, ¿no? Bueno, fíjense ustedes cómo la implemento yo acá la función. No es la única forma de implementar la función así, pero bueno, es la que elegí yo. Ustedes quizás pueden implementar de otro modo. Fíjense que lo primero que hago acá en esta función es corregir bien, Agustín. Menos mal que me decís, porque 4 ejercicios que estaba haciendo eran con cadenas de caracteres. Bien, menos mal que me decís. Bueno, resumen, volviendo al tema. Lo primero que hago yo es corregir el prototipo, miren. ¿Se acuerdan que antes lo había definido como short? Bueno, en este caso ya lo corrijo y le pongo unsigned short. O sea que el tipo que lea mis códigos, cuando lea esto, va a saber que los datos que van a ingresar, primero que van a ser datos chicos, de enteros chicos. Y segundo, que van a ser positivos, van a ser sin signos, ¿no? Son todos positivos. Perfecto. Luego, ¿qué hago? Defino un contador, lo inicializo a 0. Luego defino una variable, que va a ser la variable a la cual yo quiero llegar con el contador. Y fíjense que la inicializo a la variable como la cantidad de segundos multiplicada por k más la cantidad de milisegundos. A todo eso lo multiplico por k al cuadrado. ¿Ven? Esa es la fórmula que utilizo. ¿Qué es lo que es k? Bueno, k simplemente es un valor, es 1000. Entonces, si yo la cantidad de segundos lo multiplico por 1000, lo que estoy obteniendo es la cantidad de milisegundos de los segundos. Si a esos milisegundos le sumo los milisegundos estos, que me aparecen como parámetros acá, obtengo la cantidad total de milisegundos. La cantidad total de los segundos estos en milisegundos más estos milisegundos. Ahora, todo eso lo multiplico por 1000 al cuadrado. Por 1000 por 1000. Y eso me da un número. Ese número, fíjense, que es tan grande que yo tuve que declarar a la variable target como long unsigned. Unsigned, porque obviamente ese número va a ser positivo siempre. Y long, porque va a ser un número inmenso. Imagínense si lo estoy multiplicando casi por 1000 3 veces, ¿no? O sea que va a ser un número muy grande, ¿no? ¿Se entiende lo que digo, chicos? ¿Hay alguna duda? Bueno. Y luego, largo el corazón de este algoritmo, que es un loop. Fíjense que es un loop que no hace nada. Simplemente lo que hace el loop es hacer un conteo. Y se pone a contar, cuenta.
Por lo tanto, ahí me estoy dando cuenta que este, este delay, que yo antes pensaba que no hacía nada, en realidad sí está haciendo algo, pero está haciendo algo que no le importa a nadie. ¿Qué es lo que hace? Está contando. Cuenta, cuenta, más uno, más uno, más uno, más uno, ¿hasta cuándo? Y bueno, lo va a contar hasta llegar al valor este que yo he calculado acá. Entonces, yo lo que hago es suponer que cada una de estas cuentas, cada una de esas cuentas es más o menos un millón de operaciones. Digo mal. Yo al revés tendría que decir, digo, yo un millón de estos cuentas, de esta cuenta que yo hago, de estas operaciones, sería aproximadamente un milisegundo. Eso es lo que supongo yo. Por eso es que lo pongo por 1000 acá, ¿ven? Entonces, la idea que tengo en este algoritmo es de que una operación de conteo ocupa un microsegundo, por lo tanto, un millón, no menos, porque estoy diciendo que un millón de operaciones es un milisegundo, ¿no? O sea que imagínense la cantidad de números que tiene que contar el contador. ¿Se entiende la idea de este algoritmo? ¿Hay alguna duda? Bueno, este algoritmo tiene un montón de problemas. No uno, tiene un montón de problemas. Uno de los problemas que tiene este algoritmo es que justamente el delay está haciendo algo. Está en una espera activa, podríamos decir. ¿Qué hace esa espera activa? Me gasta energía. Entonces es una soncera para mí, si no hago nada productivo, estar gastando energía. Principal problema que tiene. Segundo problema, para nada es preciso, carece de precisión esta, porque se basa en una suposición que yo hago, no tiene nada de precisión. Por lo tanto, un algoritmo horrible. Simplemente para mostrarles a ustedes, si yo trabajo en un C estándar, que tiene un sistema operativo, puedo mejorar la precisión mediante este algoritmo, en el cual estoy usando el clock, ¿no? Que forma parte de la biblioteca estándar, como habrán visto en la teoría. Pero la mejor forma de hacer, ¿cuál es el problema que tiene este algoritmo? Que seguimos teniendo una espera activa. Pero la mejor forma es esto, ¿ven? Que les decía yo, lo mando a dormir al proceso. Ahí hago el delay, pero lo mando a dormir. En ese caso tengo una espera pasiva. Es decir, no estoy gastando energía en el algoritmo. Entonces sería el mejor caso sería la mejor forma de programar. ¿Cuál es el problema de esta forma de programación? Es que necesito un sistema operativo. ¿Lo puedo hacer si no tengo sistema operativo? Por supuesto que sí, ¿no? Esto ahí, si trabajo con un microcontrolador, algo que voy a ver en los años posteriores en el caso de ustedes, puedo tranquilamente hacer una función sleep, podría decir. Puedo hacer una función sleep y a partir de esa función sleep hacer una función delay. Tranquilamente lo puedo hacer, o sea que todo esto es programable 100%. Yo lo pongo acá en el lenguaje que estamos programando sobre una computadora, por lo tanto en la computadora lo puedo hacer así. Puedo hacer este delay o puedo implementar este delay. Lo que es vergonzoso es esto. Este delay no lo puedo, no, es una vergüenza. Desgraciadamente, cuando ustedes lleguen a quinto año, desgraciadamente se van a encontrar que hay algunos alumnos que siguen programando un delay así. Eso es vergonzoso, pero bueno, no importa. ¿Dudas, preguntas? Profe, disculpe, a mí se me cortó justo la explicación de la primera parte del delay. Quería saber si como dijo recién, que estaba mal hecho porque no lo ejecutaría al instante eso. En realidad, depende a qué le llamas instante. A ver, O sea, me refiero básicamente que a la operación esa counter la va a hacer mucho más rápido antes de que se cumplan los milisegundos, salvo que sea muy, muy poco en las cantidades de milisegundos.
Y bueno, mirá, vos fíjate que yo tengo que tengo que llegar a la cuenta de esto. Imagínate esto, sería, suponete que yo diga un segundo acá. Un segundo por 1000 serían 1000, ¿no? Y que ponga 0 milisegundos. O sea que acá serían 1000 milisegundos. A esos 1000 milisegundos yo lo tengo que multiplicar por 1000 y volver a multiplicar por 1000. ¿Qué número te da? Un número que va a tener 9 ceros. 9, claro. Bueno, o sea que vos vas a tener que hacer una cuenta desde cero, mira, desde acá, desde cero, hasta un número que va a tener 9 ceros. ¿Vos decís que eso te va a llevar poco tiempo? Y a la compu creo que sí, por eso le pregunto. Bueno, la verdad que no. A la compu no le lleva poco tiempo. Lo que sucede es otra cosa, que si es que lo has probado, lo has programado, lo probaste. No, esto no, en particular no. Ah, bien, entonces te dejo que lo programes y lo pruebes, porque te puedes llegar a llevar algunas sorpresas. Si de eso te tarda nada, o sea, si vos apenas lo ejecutás, ahí nomás ya sale de o sea, lo ejecutás y ahí nomás termina, es porque ha habido ahí otra cosa, ha pasado otra cosa, que no tiene que ver con la programación. O sea, está mal programado. O sea, si esto, porque es un número muy grande, la computadora tarda bastante en hacerlo. Y mucho más que en el caso de nuestras computadoras, siempre estamos haciendo otras cosas. Primero que tenemos que hacer el sistema operativo, después que si una vez estamos navegando, hay otro software que está abierto, el antivirus, qué sé yo, hay una serie de cosas que están ejecutándose al mismo tiempo. Por lo tanto, eso lo haría que tarde más. Pero esto te tendría que dar a vos la posibilidad. Ya te lo voy a hacer, si quieres, lo vemos acá en cuando lo ejecute al código, lo vas a ver y va a ver que te tarda un tiempo en salir. No sé si te contesté. Sí, 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 pero no quería saber si era exactamente la misma cantidad, digamos, que le pedimos que se vaya a dormir, por así decirlo. No, 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 son dos métodos diferentes. Mirá. Acá, en este caso, lo que estamos haciendo es, metemos en un loop al procesador. Entonces el procesador se queda haciendo una porquería. ¿Cuál es la porquería? La de contar. Y cuenta, y cuenta, y cuenta, y cuenta. Vos podés hacer que haga otra cosa. No sé, que sume, que multiplique y que después divida. Eso es lo que vos quieras. Pero el resultado que no sirve para nada. Entonces va a estar haciendo esa operación repetidas veces, ¿viste? En eso consiste este programa. Bien, una mejora que te decía recién es con el tema de los clocks. Pero ¿en qué mejora? ¿En qué mejora esto? En la precisión. ¿Por qué? Porque acá yo supongo, hago una suposición de que cada vuelta, o sea, cada conteo va a ser de un nanosegundo. Eso lo supongo. En una de esas no es así. Pero bueno, lo supuso. En una de esas es más o en una de esas es menos. Entonces esto carece de precisión también este código, ¿viste? Ahora, ¿cómo hago para mejorar un poco la precisión? Bueno, busco un reloj, un clock que sea más preciso. Pero sigo en el mismo caso, sigo contando, nada más que antes de contar operaciones, cuento clocks. Como el clock tiene cierta precisión, mi algoritmo va a ser un poco más preciso. Pero sigo siendo activo. En este otro caso ya la cosa cambia. En este otro caso, en vez de estar activo haciendo algo, el proceso se para. Se duerme. ¿Y quién lo despierta? Lo tiene que despertar un timer. Entonces, hay un timer que se encarga de despertar. Entonces, lo que yo hago es programar un timer. Una vez que, en este caso, fíjate, al timer yo lo programo con sleep y con micro sleep. Entonces, cuando se cumpla el tiempo de esto, cuando se cumple el tiempo, ahí viene y se despierta el proceso. Entonces, cualquiera de las funciones estas que me haga que se despierte, bueno, se despierta y vuelve el proceso a funcionar. ¿Ven? Bueno, acá el proceso se duerme y una vez que se cumple el tiempo, recién ahí se despierta. Pero para eso necesito un sistema operativo. Por eso te decía que en el microprocesador a esto vos no lo vas a poder hacer. Tenés que cambiar el modelo para hacerlo a esto. Tenés que
rever cómo armar esa función sleep. Yo en el caso de mi sistema operativo la tengo a la función sleep a mano, entonces la puedo utilizar. Pero el que no tenga la funcionalidad, chao, no la puede usar. ¿Qué va a tener que usar? Esto que es estándar, el clock. Entonces, esto está dentro de la biblioteca del time.h, está en esa función. La podés usar. Y esto, este chancherío, bueno, esto es lo básico, es lo que se enseña generalmente en la secundaria, cómo hacer para hacer un retardo, ¿no? Entonces, esto es una locura, pero bueno, también está. Cualquiera de los tres te hacen retardos. Lo que pasa es que hay unos que son más profesionales que otros. No sé si contesté la pregunta, ya ni me acuerdo que me había Sí, sí, preguntado. profe. Sí, sí. Bueno, ¿quieren que vamos al código antes de pasar al próximo tema? Ah, me faltó esto, divisible. Bueno, fíjense, acá lo que tengo que hacer es verificar si la función es divisible. Perdón, si la función no, si los enteros que entran son divisibles. Fíjense, acá ingresan dos enteros, el A y el B. Me verifico que no sean cero. Y entonces directamente, ¿ven? Si verifico que es divisible, retorno 1, no me acuerdo si iba a retornar 1, 0, bueno, no importa, retorno 1, y en caso de que no sea divisible, retorno 0. ¿Ven? Entonces eso es todo. En definitiva, lo que les quiero mostrar es que el prototipo, ¿ven? Acá el prototipo, yo vuelvo a escribir el prototipo, pero esta vez a los parámetros los debo declarar. Debo decir qué variables van a tener mis parámetros a la hora de trabajar en la función. Entonces yo digo, mira, el primer parámetro, el primer entero, va a ir a parar a la variable A. El segundo parámetro, que también es entero, va a ir a parar a la variable B. Listo, ya tengo los dos parámetros, por lo tanto puedo hacer este cálculo. Y una vez que hice el cálculo, puedo retornar la respuesta. ¿Ven? Si es 1 o si es 0. Que es S1 es 0, es un entero. Por lo tanto, ahí está la otra función programada. ¿Se comprendió hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Algún problema con las funciones que hemos visto? ¿Nada? Bueno, yo voy a ir ahora, voy a buscar el código para que lo veamos. Está en ingeniería, Por las dudas, la función por ciento acá en C quiere decir que va a analizar el residuo. Por eso dice si el residuo de A, B es igual a 0, entonces sí, es divisible. O por las dudas. Ah, bien, estás aclarando para tus compañeros, ¿no es cierto? Claro, sí, estoy aclarando. No sé si ya lo sabrán, pero bueno, aclaro por las dudas. Bueno, pensé que lo habrían visto. ¿Vieron las operaciones que hay en C, me imagino, en teoría? Sí, profe. Bueno, dentro de las operaciones está ahí lo que explica la compañera. Che, no encuentro el código, ¿dónde lo puse? Acá está. Esto es el 10, o sea que sería 10.3 o 10.2, ¿no? Lo voy a abrir a todos por dudas. Bueno, en teoría tendría que haber abierto todo. Vamos a cambiar de pantalla. Dejado de compartir. Ahí. Y ahora les voy a compartir toda la pantalla, cosas que vean lo que estoy haciendo. Bien. Cerramos esto. Acá está bueno, creo que es este, che, a ver, vamos a ver. Bueno, ahí no sé si lo alcanzan a ver el código, chicos.
Dígame si hace falta que lo agrande un poco más. ¿No? Se ve bien. Bueno, bárbaro. Entonces, fíjense, ahí está lo que les decía hoy, ¿ven? Bueno, esto ya lo conocen, la parte de cómo declaro cómo incluyo, mejor dicho, los archivos de cabecera. Y acá están los nuevos, podríamos decir, que son los prototipos, ¿no? ¿Ven? Tengo el prototipo, el de copyleft, tengo el vocal, que me devuelve la vocal, el delay, que hace el retardo, y son divisibles, que sería el último, ¿no? Fíjense que no en ningún momento pongo el código, salvo esta, digamos, acá. Salvo esa que ahí nomás le pongo el código, ahí nomás seguido, que en este caso le puse un cartel, para no tener que escribir todo, le voy a poner, no sé, licencia, GNU, por ejemplo. Bueno, ahí es que simplemente pongo un... Ah, no, perdón, puse un puchero, voy a tener que cambiar, si pongo un texto, voy a tener que cambiar a un puts. ¿Sí? Entonces, esto es una cadena de caracteres, así, acá. Bueno, entonces lo que estoy haciendo ahí, fíjense, ahí estoy resolviendo la función, o sea que tengo las dos cosas al mismo tiempo. Tengo el prototipo y ahí nomás tengo la resolución. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer. Esas se llaman, o se suelen llamar, funciones en línea. Está medio mal llamarlas funciones en línea, porque en realidad las funciones en línea son las funciones en las que nosotros le decimos al compilador que las tiene que poner adentro del código sin que sea una función, podríamos decir. Pero, bueno, esas funciones se declaran de este modo. Pero, bueno, no hay problema, le podemos decir a este tipo de funciones en línea, ¿no? Pero técnicamente no es tan preciso lo que estamos diciendo. Más allá de eso, el asunto que después tenemos, la función vocal, ¿ven? La función delay y la función son divisibles. Por lo tanto, si yo a estas funciones les pongo un comentario acá al lado, bueno, la función vocal se encarga de retornar una vocal de manera aleatoria. La función delay se encarga de hacerme un retardo de tantos milisegundos. Y así sucesivamente. No me hace falta conocer el código de cada función. Yo ya sé qué hace cada una, sin necesidad de haber visto el código. Y después puedo pasar al main. Fíjense que en este caso el main es un main muy simple, es un main de prueba nada más. No tiene como objetivo hacer algo el main, sino que simplemente prueba las tres funciones. Fíjense, pruebo acá la función delay, es lo primero que pruebo. Acá pruebo la función vocal, ¿ves? Muestro la vocal, por eso pongo puchar, ¿no? Y acá muestro si los dos números que ingreso son divisibles o no. ¿Qué me falta? Es la función copyleft. La vamos a agregar acá, la función copyleft. Fíjense, listo. Ahí está. Entonces, miren, yo primero pongo el copyleft, después uso una función de la biblioteca que se llama puts, después uso una función que yo programé que se llama delay, después uso una función de biblioteca que se llama puchar, que usa a su vez una función que yo programé que se llama vocal, y después uso una función de biblioteca que se llama printf. Entonces, fíjense que casi todo el programa todo este main, está programado con funciones. ¿Ven? Todas son funciones. Entonces, fíjense ustedes que era lo que hablábamos hoy. El divide y vencerás, el no reinventar la rueda, ¿ven? Entonces, yo cada vez que necesite la función copyleft, ya la tengo programada, acá está. La uso. Ya está programada. Ahora, el tema es que tengo que saber qué hace esa función, es lo único. Bueno, pero si la programé yo, obviamente que tengo que saber qué hace. Y bueno, entonces, sin conocer lo que hacen las funciones, es decir, sin conocer el algoritmo de las funciones, conozco lo que hacen, pero no conozco el algoritmo,
yo ya puedo ejecutar este código y entender lo que pasa. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a compilarlo primero, a ver. Compiló de casualidad, está todo bien. Y lo vamos a ejecutar. Vamos a achicar y ejecutar ahí un poco. Bueno, no sé si notaron que largó el delay. Mientras yo estaba tratando de ponerlo en tamaño. ¿Ven? Ahí está. Primero me muestra la licencia, después me dice que inicia el delay. Una vez que terminó el delay, me mostró la vocal que salió, en este caso U, y después me dice que los números son divisibles. No recuerdo si el 1 era divisible o no era divisible, pero en definitiva creo que el 1 es sí. A ver, sí, el 1 significa que los números son divisibles. ¿Ven? Vamos a ejecutarlo de nuevo, pero a ver cómo hago para que se vea mejor el delay. Voy a agarrar acá, voy a abrir una ventana. Voy a abrir una terminal acá. Cosas de que la podamos ver, directamente. La vamos a achicar un poco y la vamos a agrandar. Ya está. Entonces vamos a sacarle el Conda, sacamos el Python. Limpiamos. Y ahora sí estamos en condiciones de ejecutar. ¿Cómo se llama el programa? CPL10. Bien, entonces vamos a ejecutar a C, con mayúsculas, CPL10. Entonces, lo ejecuto y ustedes fíjense, ahí va a aparecer el delay, miren. Ahí le doy Enter. ¿Ven? Se inició el delay. Y ahí está en delay. Terminó el delay, me mostró la vocal y me mostró que eran divisibles los números. ¿Ven? Y termina mi programa. ¿Se dan cuenta? ¿Se entendió cómo funciona? ¿Se comprendió? Bueno, acá dice el delay que son 3 segundos y 50 milisegundos. Vamos a poner más. Vamos a poner, si les parece, 5, que era el máximo. Y acá vamos a poner, qué sé yo, el divisible entre 7, pongamos, cosa que... Ahí vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver si es divisible. Bueno, compilamos esto. Ejecutamos. Ah, no, perdón, lo vamos a ejecutar acá. Vamos a clear. Vamos a ejecutar de nuevo. Esta vez ya son 5 segundos, o sea que va a tardar más el delay, ¿no? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, más o menos. Ahí está, ahí saltó. Bueno, ven, y ahí me dice que el número no es divisible, por eso me devolvió 0, y me devolvió la vocal E, que era la otra cuestión que era aleatorio, digamos. ¿Ven? ¿Se entiende entonces cómo funciona esta cuestión, chicos? ¿Hay alguna duda? Bueno, fíjense que a delay yo la estoy implementando con clock, ¿ven? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a implementarla como estaba puesto ahí en el ejemplo. Acá. Vamos a implementarla así. Entonces copiamos. Ah, no me acuerdo cómo estaba. Voy a copiar todo por las dudas. Ahí está, copiamos. Y vamos a comentar este delay que está acá. Lo vamos a borrar justamente. Y lo vamos a poner acá, al delay, ¿ven? Ahí lo ponemos, fíjense. Entonces, si yo borro este prototipo de delay, ahí lo borré, la macro esta la vamos a poner acá arriba. Entonces la borramos acá. Miren, yo borré el prototipo de delay, pero ¿qué pasa? Que acá, cuando la defino la función, necesito el prototipo también. Entonces ahí mato 2 pájaros de un tiro, ¿ves? Pongo en el mismo lugar tanto el prototipo como
la definición de la función, o sea, la programación de la función. Lo mismo que hice acá arriba, ¿ven? Lo que pasa que ahí, cuando yo la meto, no sé si notan, ya es un poco medio desprolijo, como que no. Imagínense si el programa fuera, si la función fuera más larga, no llegaría al main nunca. Bueno, entonces, lo ideal sería para leer el código es poner los prototipos arriba, el main, y abajo las definiciones o las programaciones de las funciones. Pero bueno, no importa, acá como estamos probando, vamos a hacer esto. Bueno, ahí está, ahí hice eso, vamos a ver si compila. Compiló, fíjense, tuvimos suerte. Y bueno, vamos a ver si funciona esto. Fíjense, ahí lo ejecuto. ¿Ven que no? ¿Ven que fue instantáneo? ¿Que no perdió tiempo el delay? ¿Se dieron cuenta? Bueno, eso es por otro motivo. Eso es porque yo tengo que compilar esto de otra manera. Voy a ver si lo puedo compilar de otra manera esto. Se llamaba el GCC. Vamos a compilarlo. .c con todo. Y que si mal no recuerdo, creo que lo escribí acá como era la forma de compilarlo. Qué macana, no lo... ahí está, lo puse como comentar. Bien, se compila con menos o 0. Ese switch que usamos ahí, el menos o 0, es una forma de decirle al compilador que no optimice. Lo que sucedió ahí, que me lo optimizó el código, por eso me dio eso. Ahora lo estoy obligando a que no optimice. Y acá le tengo que poner la salida, o sea, el menos O, y se va a llamar CPL10. Ahí está. Bueno, vamos a ver si nos compila esto. Listo, ahí se compiló. Vamos a ver si lo ejecutamos. Fíjense que ahí ahora sí aparece el delay, ¿ven? Entonces, esas son cosas que hace el compilador sin que nosotros, sí, nosotros sí lo sabemos. Lo que pasa es que uno no está acostumbrado a ese tipo de cualquier cosa. ¿Se entendió la cuestión, chicos? Sí, profe, tengo una consulta. Estoy usando el CodeBlocks y si yo pongo, o sea, lo trato de compilar al código tal cual lo estuvimos viendo, me dice como que no encuentra la referencia a las funciones. Bien, eso es porque te faltaron los prototipos. Sí, sí están, sí están. Entonces, tenés algún error ahí en la cuestión. Mira, yo lo que voy a hacer es, voy a comentar el prototipo de vocal. Fíjate, lo comenté. Lo voy a compilar y ve ahí, me dice abajo, ¿ves? Esa es lo que está en rojo. Me está diciendo que a vocal no lo conoce. Que estoy usando una función que no conoce, eso me está diciendo acá. No sé si ves. Sí, sí. Dice declaración implícita, no sé si alcanzas a leer ahí lo que me dice. Claro, a mí me dice indefinida referencia a La delay, función. por ejemplo. Delay, vocal Claro. son divisibles y la última. Exacto. Bueno, ahí lo que estás teniendo es que estás teniendo un error o en la escritura, estás escribiendo mal algo, o hay un error ahí por ejemplo, de tipos de datos, puede ser, no sé, puede ser un error de nombres, pero es un error de sintaxis, no es, digo mal, es un error nuestro, digamos, un error de programas de código. No es un error no es otro tipo de error, es un error, ves como hice yo, ves ahí, que no la ve al prototipo, entonces me da eso. Si yo le borro, ves, ya lo declaro al prototipo, ahí termina el error, mira, ves, ahí se compiló. O Claro, sea claro. que es algo ahí que debe estar equivocado, hay alguna coma, algunas cosas raras. Pero tenés que fijarte bien ahí cómo escribiste el código. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta?
Sí, profe, el último delay fue sin espera activa. El último delay fue con espera activa, porque fíjate que, ahí está. Fíjate que acá está, mira, ahí estoy contando. ¿Mm? Está en espera, pero está activo, o sea, estoy gastando energía. ¿En qué gasto la energía? En counter más uno, counter más uno, counter más uno, counter más uno, así. Eso es lo que está pasando, ¿te das cuenta? Por eso esto es horrible, esta es la peor forma de usar la programación. Es terrible este método, ¿no? Y el método que usaba recién, el que ya lo borré, que estaba acá abajo, también era una espera activa, no me servía. Pero era más precisa, ¿viste? Esto no es preciso, esto está en base a una suposición. Yo supongo estos valores. No tiene nada de precisión. En cambio, el clock es más preciso porque estoy usando un timer del sistema operativo. Eso tiene mayor precisión, obviamente, ¿no? Ahora, es una espera activa, ahí no sirve. Entonces, por eso la mejor forma es usar el sleep, que es lo que te explicaba hoy, que bueno, pero ese es de otro tema, que es para otra cuestión. Bueno, entonces, fíjense, volvemos al código. En el código tenemos los tres pasos, los pasos que una función tiene. Tiene la parte administrativa, ahora voy a pegar acá abajo a esto. Entonces, fíjense que como lo pegué abajo ya no voy a tener el prototipo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que declarar el prototipo acá. Entonces, acá declaro el prototipo, fíjense, pongo punto y coma. No me hace falta, si quiero ponerle el nombre de las variables, les puedo poner, pero si no, no les pongo. Entonces, yo suelo no usar los nombres de las variables acá. Sin embargo, es buena práctica poner el nombre de las variables porque el nombre de la variable a uno le dice qué tipo, además del tipo, le dice qué dato es el que va, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo ahí un short y le digo día, bueno, decís vos, cuando lees el prototipo acá, lo que el tipo está poniendo es el día. Entonces va a ser un número que va entre 1 y 31. Si te pongo mes, mira, acá viene el mes, entonces va a ser un número entre el 1 y el 12. Bueno, entonces te ayuda a entender eso. Es que buena práctica poner los nombres de las variables. Yo no lo pongo en este caso, ¿no? Y generalmente no lo pongo, pero es una cuestión particular. Bueno, ya tengo los prototipos acá, que es la parte administrativa de las funciones, ven esto. Acá abajo está la programación de las funciones, esa es la programación de las funciones. Y acá está el uso de la función. Entonces, fíjense que el uso tiene que estar en todo de acuerdo con el prototipo. Por ejemplo, si yo acá delay le puse que iba a usar un short, no le puedo poner un carácter. ¿Ven? No puedo poner un carácter ahí. ¿Por qué? Porque le dije que iba a ser un short. Fíjense, si yo compilo, me da el error, ¿ven? El error está justamente ahí, en que yo le estoy diciendo al tipo que voy a poner un carácter y un entero, se lo digo acá en la declaración, ven acá, cuando le digo el prototipo, digo, mira, acá vas a poner un short, un entero. Y vengo, ¿qué le pongo? Un carácter. No, pum, salta el compilador, me dice, no, ahí tenés un error, hay un problema. Ahora, el tema es, ¿qué pasa si le pongo el -1, por ejemplo? Si lo compilo, otra vez me salta, ¿por qué? Si estoy poniendo un short, porque le dije que iba a ser unsigned. Listo, entonces es otra cuestión. Ahí sí, lo compilo. Me vuelve a dar un error que no sé. Le puse 2 puntos acá en vez de un punto y coma. Me parece que era eso, ¿eh? Ahí está. Bueno, ven, ahí como ya no me da error, ¿por qué? Porque le puse un 1 y está coordinado con lo que yo dije en el prototipo. Entonces, cuando yo voy a leer un código, el prototipo y luego el código del main es suficiente para entenderlo. No me hace falta leer acá la implementación. Lo mismo que sucede con puts. Fíjense que nosotros no conocemos la implementación de puts. Nunca la vimos.
sabemos que existe, eso está en la biblioteca, pero no la conocemos. Bueno, lo mismo tratamos de hacer con las funciones nuevas, ¿no? ¿Se entiende más o menos? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos al segundo ejemplo. Fíjense lo que dice acá. Se pide realizar un programa que genere 3 números aleatorios con las funciones estándar run y srun. Luego, mediante funciones, tengo que calcular la suma y el promedio. ¿Vale? O sea que una función bastante fácil. A ver si vamos a verlo el código. Creo que es esta. Vamos a agrandar. Ahí estamos. Fíjense el código que simple es. La primera función me calcula la suma. ¿Ven? De los 3 números. Por eso ingresan los 3 números y sale la suma de los 3 números. Ahora, estos 3 números eran aleatorios, ¿se acuerdan? Eso decía el enunciado. Por eso tenía que usar el srun y el run. Bien. Y luego tengo que hacer el promedio. Bueno, entonces fíjense, hago 2 funciones. Una que me calcula la suma y otro que me calcula el promedio. ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguna duda? Bueno, fíjense, acá está el main. El main simplemente para probar. Acá genero los 3 números, le llamo A, B y C. Luego lo pongo en la función. Luego los imprimo los 3 números acá. Luego calculo la suma, fíjense cómo calculo la suma. Y luego muestro el cálculo del promedio. ¿Ven? ¿Se entiende el código, chicos? ¿Hay alguna duda? Dentro del printf la invocó a la función. Exacto, eso, buena observación, eso que quería que observen. Tal cual. Yo la invoco a la función dentro de otra función. Por lo tanto, yo podría evitar esas 3 variables. ¿Cómo? Y simplemente pongo run acá. ¿Ven? Pongo run y me evito estas 3 variables. ¿Se entiende? Bueno, y eso no es nada nuevo, porque fíjate, yo tengo acá, justamente arriba, la función srun, y adentro de esa función estoy invocando a timeNull, que es otra función. Bueno, acá en printf hago exactamente lo mismo. Dentro de printf invoco a run, dentro de printf invoco a calcular suma, y dentro de printf invoco a calcular promedio. Por lo tanto, fíjense, no tiene muchos secretos el código, ¿verdad? ¿Se entiende, chicos? ¿Lo compilo? Profe, Sí. ¿cómo sabe que es A, B y C cuando pone run y no declara, o sea, la letra, digamos? Muy fácil, porque acá le puse entero, entero y entero. Ah, perdón, vos me decís acá abajo. Ahí abajo. ¿No es cierto? Arriba. Bueno, ahí está. Bueno, arriba es muy fácil, porque yo le puse que entran 3 enteros. Entonces, el primer entero lo genero acá, el segundo entero lo genero acá y el tercer entero lo genero acá. Pero ese no es mi problema. Mi problema aparece abajo cuando tengo que calcular, fíjate. Cuando yo calculo, yo pensaba que eso me estabas preguntando. Cuando yo calculo, yo tengo que calcular con estos 3 números. Pero acá ya no puedo poner run yo. Si pongo run ahí, ya va a ser otro número aleatorio diferente a los 3 anteriores. ¿Entendés? Por lo tanto, esto que hice acá está mal. No me sirve. No me queda otra
que declarar A igual a RAN. ¿Se entiende lo que digo, chicos? Claro, como que no se guardan en ningún lado, digamos, los números. Claro, exacto. Entonces, si no se guardan, no puedo hacer no puedo usarlos de nuevo. No puedo usar, no puedo generar un número cada vez que lo vaya, si quiero sacar el promedio, por ejemplo, ¿no? No puedo hacer eso. Entonces, no me queda otra. Tengo que hacer sí o sí declarar las variables, ¿ven? Entonces, compilo de nuevo. Ahí está. Me dio acá. Ah, me dice que no declare los tipos. Bueno, tienen que ser enteros. 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 Ven, esa es la mala costumbre de Python. Entonces, ahí está. Ahí me da. Ya no me dio error. Listo, ya tengo. Vamos a probarlo, ¿les parece? Y vamos a agrandarlo para que lo podamos ver. Fíjense, ahí está. ¿Notan algo? Puede ser, profe, que se fue de rango, digamos. Fíjense lo que me dice el compañero. ¿Y por qué decir que se fue de rango? No te comprendo. No sé si te comprendo bien. No, por el tamaño de los números, digamos. Ah, bueno. Bueno, el tamaño del número, eso habría que verlo. Por ejemplo, el RAM. ¿Cuál es el tamaño cuál es el máximo número que te puede dar un RAM? ¿Entre qué valores y qué valores te genera un RAM del número? ¿Lo vieron en teoría a estos chicos de la RAM? Repito, ¿lo vieron en teoría? ¿Están yendo a teoría? ¿Están yendo a las clases de teoría? ¿No van a las clases de teoría? Sí, dice Agustín. Bueno, al menos uno va a teoría. Bueno, no sé. Tenía entendido como que podíamos darle nosotros, con el porcentaje, digamos, podríamos darle entre qué número y qué número, pero el default no me acuerdo cuál quedó. Bueno. Bueno, entonces fíjense ustedes. Bueno, desgraciadamente. Bueno, acá tenemos varios problemas en este código. Pero para eso hay que saber la teoría. Entonces, bueno, tienen que primero verificar cuál es el máximo valor de RAM. La pregunta, dicho de otro modo, RAM, ¿qué me devuelve un entero? ¿O me devuelve un long? ¿O me devuelve un unsigned long? ¿Qué me devuelve RAM? Un número entre Ah, 0 y 1, tengo. O sea, estamos en el horno. creo que. No puedo que me equivoque, profe, también, ¿no? Díganme si lo ven en la teoría, porque si no, yo estoy confiado que lo ven, chicos. Si hay algo que no hayan visto, díganme, porque si no, yo le meto, no sé si se dieron cuenta. Bueno, RAM tiene un rango mínimo, o sea que un rango mínimo y un rango máximo. Entonces, de ese rango, elige un número al azar, podríamos decir eso, ¿no? Ahora, me va a devolver un valor ese rango. Ese rango me tiene que devolver un tipo de datos, que es lo que estamos viendo nosotros acá. Fíjense, yo estoy definiendo una función y le estoy diciendo, mira, esta función me va a devolver un entero. Cuando me dice la función que va a devolver un entero, yo ya sé cuál es el rango, porque yo ya sé cuánto ocupa un entero. No sé si me comprende lo que les digo, chicos. ¿Se entiende lo que hablo o estoy hablando en chino? Qué cagada. Bueno, no, les digo sinceramente, no sé qué va a pasar. No, ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer para el parcial. Ya sé lo que voy a hacer.
No importa, lo metamos para adelante. Bueno, el resumo. Esto tiene un montón de problemas, este código. Cuando ustedes estudien la teoría, se van a dar cuenta cuáles son los problemas. Sigamos con la práctica. Bien, algo que no hemos hablado todavía, el ámbito de las variables. ¿Qué es lo que es el ámbito de las variables? Ya lo vimos, lo tendrían que haber visto cuando vieron las variables, justamente. Bueno, pero bueno, el ámbito acá aparece un nuevo ámbito, que es nuestra función. Entonces, en definitiva, lo que nos damos cuenta, que nuestra función, que volvemos a, no sé, acá, por ejemplo, acá estamos definiendo variables. En la función esta calcular suma, estamos definiendo 3 variables que van a entrar como, como argumentos. Entonces, ¿qué pasa si yo acá declaré una variable que se llama A? Esta variable A es la misma que esta variable A. ¿Qué tal si yo acá pusiera, por ejemplo, X y Z? ¿Me funcionará mi programa? Porque yo lo que estoy haciendo es pasando las variables A, B y C. Entonces, si yo le puse X y Z, ¿me funcionará? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Lo que sucede es que esta A, que va a terminar siendo un número entero, se va a copiar acá, en la variable X. Por lo tanto, si yo en vez de poner la variable X, pongo la variable A, así, entonces, esta variable A, que está arriba, se va a copiar en esta otra variable A. Por lo tanto, a pesar que se llaman A las dos son diferentes variables, ocupan 2 posiciones de memoria diferentes. ¿Eso qué significa? Que corresponden a 2 ámbitos diferentes. ¿Qué sucede? Que una variable está restringida a un ámbito definido por una función. Dicho de otro modo, esto que ven ustedes acá es el ámbito de la función calcular suma. Por lo tanto, las variables A, B y C que están declaradas ahí solamente van a existir en este ámbito y van a ser diferentes a cualquier otra función. Por ejemplo, van a ser diferentes al A, B y C de esta función o van a ser diferentes al A, B y C de la función main, que son estas 3. Por lo tanto, a pesar de que tienen el mismo nombre, cada una son de ámbitos diferentes. ¿Eso qué significa? Que tienen direcciones diferentes. Son variables diferentes. Ahora, cada una de esas existe en su ámbito. Por lo tanto, estas 3 variables A, B y C van a existir solamente en este ámbito, en el ámbito de la función. Y cuando esta función se termine de ejecutar, es decir, cuando llegue a ejecutar return, las 3 variables estas van a desaparecer. No las puedo recuperar. Entonces, si yo uso variables en una función, esas variables, una vez que la función termina, desaparecen. Entonces, eso es algo que tengo que tener en cuenta, ¿no? Profe, De hecho, sí. ¿eso quiere decir que son dinámicas o volátiles? No. Son ninguna de las dos cosas, porque los dos términos, tanto el término dinámico como el término volátil, se usan, ahí está, como dice Lucas, se usan para otras cuestiones. Estas son variables locales, eventualmente se pueden llegar a, ¿cuál sería la opuesta de la local, la global? Entonces, estas variables que estamos haciendo acá se llaman locales porque justamente el ámbito, la existencia que tienen estas variables es solamente acá, en la función. Sí, existen en esa función, nada más. No existen en otro lado. Son locales a la función, por eso se llaman variables locales. Y el ámbito es ese, ¿no? De hecho, antes de que vayamos a ver el tema de las variables globales, de hecho, fíjense ustedes que cuando yo utilizo variables en las cuales copio el valor de esa variable en un argumento,
yo estoy diciendo que la invocación de esa función usa parámetros pasados por valor, ¿eh? Por eso se llama acá, en el título puse argumentos pasados por valor. ¿Hay otra forma de pasar argumentos? Sí, se llama por argumentos por referencia. Lo vamos a ver eso en la próxima clase, o sea que no entra en este parcial, los argumentos por referencia. Sí entran los argumentos pasados por valor, listo. Entonces, cuando nosotros pasamos los argumentos por valor, estamos haciendo una copia de las variables, y esa variable que hemos copiado es local. ¿Sí? Y como decía el compañero, así como yo tengo variables locales, puedo tener variables globales. ¿Cómo hago para definir algo global? Lo tengo que definir afuera del main. Por lo tanto, estas dos funciones son funciones globales. Eso significa que existen en todo momento, en cualquier parte del código. Por ejemplo, yo lo que podría hacer adentro de esta función, yo podría agarrar y definir una variable que se llame z. No, puede usar una de las mismas. Puede usar a. Puede decir que a es calcular, es para calcular suma de a, b, c. Yo podría hacer eso, o sea, llamar una función adentro de otra función. Por lo tanto, cuando vaya, bueno, que de hecho es lo que hago acá abajo, ¿eh? Hago ahí. Ah, bien, sí, tenés razón. Menos mal que te diste cuenta. Justamente eso es lo que hago ahí abajo, ¿eh? Yo llamo a la función calcular suma, que me va a dar un número, y a ese número lo divido por 3. Obviamente eso me va a dar el promedio, ¿eh? Calculo el promedio, calculo la suma, llamo a esto, y luego, bueno, ¿por qué lo puedo llamar? ¿Por qué acá no me dice, che, loco, no conozco esta función? Porque yo los definía, los prototipos, como globales. ¿Ven? Acá. Y si yo quiero definir a una variable, por ejemplo, a, la quiero definir como global, así, como estábamos haciendo hoy, entonces defino entero a rand, así. Bueno, lo puedo hacer tranquilamente. ¿Eh? Lo puedo armar a esto. Bueno, run no lo podría usar porque run tengo que primero ejecutar ese run. ¿Eh? Pero bueno, supongamos que lo hemos hecho así, no importa. Entonces, esta variable sería global. ¿Por qué? Porque la defino fuera del main, antes del main. Entonces, esa tiene existencia en todos lados. Entonces, dice, me doy cuenta yo que acá voy a tener un conflicto, porque si yo tengo que A es global, ¿ver? Y acá tengo que defino A, ¿ver? Entonces digo, no, acá tengo un problema, porque tengo una variable global que existe en todos lados, y después tengo una variable local que tiene el mismo nombre de la global. Conflicto. Bueno, ese conflicto lo soluciona el compilador dándole prioridad a esta variable, la última que yo he declarado. Entonces, no me va a provocar conflicto en definitiva, porque el compilador va, cuando vea que yo puse el mismo nombre a una variable local que a una global, le va a dar preponderancia, en este caso, a la variable local. ¿Eh? Ahora, si yo no hubiera definido esto, y hubiera puesto otra cosa, qué sé yo, Z, ahí, pongo otra cosa, esto no me va a dar error. ¿Por qué? Porque a C lo conoce, a B lo conoce, y a A también lo conoce. El compilador dice, ah, mira, este A es el que declaró este tipo acá arriba, ¿ven? Acá. Entonces no me da error. ¿Se entiende? A ver si lo puedo compilar. Bueno, ahí me está compilando, me está diciendo que justamente tengo problema acá al inicializar esto. Bueno, tal como le había dicho, no lo vamos a inicializar. No lo inicializamos, entonces acá lo inicializo acá. Compilo. ¿Ven? Me compilo sin errores. Y uno dice, che, pero ¿cómo? Acá hay un problema. Si esta A, bueno, el problema es que no existe, porque esa A está declarada arriba como global, entonces yo la reconozco.
Pero acá abajo, ya la A no es la A global, es la A local, porque acá el compilador le da prioridad a esta A local. ¿Se entiende eso, muchachos y chicas? Bueno, tal como lo vieron en teoría. Bien, vamos a un ejemplo 3. ¿Qué me dice el ejemplo 3? Acá está. Me dice que tengo que implementar un programa que maneje números complejos. Antes que me olvide, el programa ese que vimos recién tiene miles de problemas, ¿eh? Como les dije, la única forma de comprender los problemas es leer la teoría o entender la teoría. Volviendo al ejemplo 3, yo lo que tengo que hacer es un programa que maneje números complejos, que tiene que estar representados en la forma binomial o en la forma exponencial o fasorial, como quieran ver, de los números, ¿no? Los números complejos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que programar unas funciones que me permite ingresar los dos formatos, tanto el binomial como el fasorial, y luego hacer las operaciones básicas de suma, producto y división. Bueno, acá está bien claro lo que hay que hacer. Fíjense, yo les pongo, bueno, en el caso del apunte que supe hacer alguna vez, lo que está puesto acá es cómo sería la forma binomial de un número complejo, cómo sería la forma exponencial o fasorial del número complejo, las equivalencias entre los dos, entre la forma binomial y la forma fasorial. Acá estaría cómo se resuelve la suma, cómo la multiplicación y cómo la división. Entonces eso sería lo que yo tendría que saber para programar. No nos vamos a meter en el tema de los complejos, sino lo más importante es ver el código, cómo funciona. Ese es el 3, por lo tanto es este. Vamos a... Ahí está. ¿Cómo implemento un número complejo? No me queda otra, tengo que hacer una estructura, ¿ven? Por lo tanto, cuando trabaje con las funciones, voy a trabajar con estructuras. Entonces, lo que vamos a ver acá en este ejemplo es cómo se trabaja con estructuras. Fíjense ustedes que hay determinado o he declarado la estructura complejo, que va a ser un nuevo tipo de datos, ¿ven? Y que va a estar conformado por 4 elementos. El número real, o la parte real del binomio, la parte imaginaria del binomio, el módulo, que sería el largo o el módulo del vector, y la fase, que sería el ángulo. Si no saben el número complejo, no importa. El asunto es que tengo estos valores y están declarados como, fíjense ahí, están declarados como flotantes largos o flotantes grandes, dobles. ¿Podría haber hecho flotantes? Sí, tranquilamente. O sea, lo único que no podía haber hecho es haber declarado como entero, porque estos no son enteros. No son números enteros, entonces son números reales. Los tengo que declarar como reales. ¿Cómo se llama esta estructura? Complejo. Es esto que está ahí, complex. Muy bien. Entonces, primera cuestión. Voy a programar el ingreso de la forma binomial. Listo. ¿Cómo le pongo a la función? Le pongo in binomio, ingrese binomio. No tiene parámetros de entrada. Fíjense, le podría haber puesto parámetros de entrada, pero no tiene. Lo que sí tiene un parámetro de salida. Y fíjense lo que devuelve complex. Complex no es un tipo de dato del C, es un tipo de dato que acabo de inventar yo, que es este que está acá arriba, ¿ven? Por lo tanto, devuelve un complex. De hecho, fíjense que cuando yo retorno acá, retorno C. ¿Y quién es C? C es una variable complex, por lo tanto estoy retornando un complex. Entonces, fíjense ustedes que cuando trabajo con una variable, con un tipo de variable estructura, o sea, un tipo de variable que yo haya definido, la trabajo como si fuera una variable de las que vengo utilizando, una char, una float, una int, exactamente lo mismo, ¿ven? Por lo tanto, cada vez que trabaje con estructuras, como estoy haciendo acá, simplemente trabajo como si fuera una variable normal, común. Bueno, acá hago el ingreso, fíjense que ingreso la parte real, ingreso acá la parte imaginaria, y luego aprovecho para calcular el módulo
y la fase. Por lo tanto, tengo los 4 datos que necesito. Esos 4 datos, que sería real, imaginario, módulo y fase, están adentro de C. Por lo tanto, retorno C significa que retorno estos 4 datos. ¿A dónde van a ir a parar este C o estos 4 datos complex? Indefectiblemente tienen que ir a parar una variable del tipo complex. Entonces, yo cuando uso la función, acá en main, fíjense, acá está, in binomio acá, esto significa que tiene que ir a parar a una variable del tipo complex. En este caso va a ir a parar a la variable A. ¿Ve? Entonces viene acá, A. Lo mismo pasa con, si es que tomo otro, ¿no? Entonces, en definitiva, cuando yo defino un tipo de dato, como esto, bueno, justamente el tipo de dato ese es un tipo de dato nuevo que yo lo he inventado y lo puedo reutilizar. ¿Se entiende esa idea, chicos? ¿Hay alguna duda? Bueno, para ir terminando, acá está implementada la entrada del binomio, acá está la entrada con forma fasorial, acá está implementada la suma, acá está implementado el producto y acá está implementada la división, ¿ven? Y luego hago 2 funciones más que no me las piden, pero las hago, que es la de imprimir un número completo. Y luego hago un código acá que es simplemente para prueba de estas funciones. Lo segundo que les pido que observen es que las funciones estas están declaradas en el mismo lugar donde declaro el prototipo, ¿ven? Entonces, fíjense, ven que es medio raro, digamos, llegar al main, encontrarlo al main y recién ponerse a entender el main. Bueno, eso es la única diferencia que hay de declarar en una parte u otra la función. Vamos a ver si se compila. No, me dio como 300.000 errores. No sé cuál fue. 300 millones de errores. Al principio, profe, borró cuando declara complex, dice ULO en vez de módulo. Ahí está, saltando la curva. Mira vos. Menos mal que te diste cuenta. ¿Sabes? Me iba a tardar años en darme cuenta de eso. Sigo teniendo miles de errores. A ver. Y en fast mode no sé qué significaba antes. Creo que ahí también borro. Ah, fase. ¿Y de dónde saqué la palabra modo? ¿En qué momento? Es fase. Ahí está, ahí me compiló. Bueno, había metido la mano ahí, no sé. Bueno, acá me está pidiendo entonces, fíjense, vamos a ver si lo puedo alargar un poco. Me dice que tengo que ingresar el primer número complejo. Y me pide que cómo lo quiero ingresar, en forma binomial o en forma factorial. Bueno, yo le digo en forma binomial. Aprieto la opción 1, le doy Enter. Me dice que ingrese la parte real. Ingreso el 2. La parte imaginaria, ingreso el -3. Y ahí ya tuve el primer número. 2 y -3i, ¿no? Que sería, bueno, el segundo vamos a poner que me lo ingreso en forma fasorial, el número 2. Ingreso el módulo. Vamos a suponer de 3.5, no, de 2.5, el módulo, y vamos a poner el ángulo en radianes, que sería 3,14 dividido 2, sería más o menos 45 grados, ¿cuánto serían? 1 y algo, ¿no? Vamos a poner 1,20 de radianes, esa sería la fase. Listo. Entonces, fíjense, ahí me da los resultados, ¿ven? Primero la suma, sumo esto, eso, el resultado, ¿no? De la suma me dio esto en forma binomial y esto en forma de fasorial. El módulo más el ángulo, ¿no? Eso es la suma de los dos complejos. Esto me da el producto, como pueden ver ahí, y esto me da la división, ¿no? Por lo tanto, este código no tiene muchos secretos. Lo único que tiene de raro es
es lo del números complejos, que si uno no está acostumbrado, medio que le choca un poco, pero después el código es simple. ¿Qué es lo más importante? Que si yo trabajo con una estructura, esa estructura la trabajo como si fuera un tipo de dato nuevo, ¿ven? O sea que es como si yo declarara mi propio tipo de dato. Y la función la puedo ingresar como parámetro, la puedo devolver, no hay ningún problema. Puedo declararla adentro, puedo trabajar adentro. Obviamente que esta estructura está definida de manera global, o sea que todas las funciones que yo defina para abajo la van a reconocer en la estructura. Por lo tanto, no hay ningún secreto en esto, ¿no? Bueno, ¿estamos de acuerdo hasta acá, niños? Lo único que nos quedó por ver es este último ejemplo, que es un ejemplo donde trabajamos con arreglos. No sé si habrán visto algo de teoría de esto. Y después le quedarían unos ejercicios propuestos, que si quieren se los paso los ejercicios, por si los quieren hacer. El único drama que hay varios que hay que trabajar con arreglos, y no lo vimos a eso acá. Como ustedes quieran. ¿Qué prefieren? Les paso... Bueno, díganme ustedes qué quieren. Les paso los ejercicios, no se los paso. Sí, profe, pásalos y con los códigos que usó en la clase de hoy. Ah, bueno, dale. Entonces paso los códigos. Ah, pero les tengo que hacer les paso los códigos de las funciones directamente, no el main, porque hice algunas cosas en los main que ustedes no conocen, así que a los main no se los paso, pero se los paso a los códigos y les paso las funciones. Bueno, listo. Traten de estudiar todo lo que hemos hecho en las prácticas. Queda muy acotado entonces para tomar nuestro primer parcial. Seguramente van a ser 2 o 3 boludeces que vamos a tomar. Aprobamos todos y nos vemos en la próxima clase que sea como sea. ¿Les parece? Profe. Listo. Recuerden, la próxima, de este miércoles al otro tenemos parcial, ¿eh? Y el parcial va a ser virtual. Vamos a empezar 8:30, 9 quizás. Pero ahí no va a tardar, no va a ser más de 15 minutos el parcial, chicos. Ok, profe. Bueno, nos vemos la próxima. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan en el grupo me dicen, ¿eh? Nos vemos la próxima. Que anden bien. Sí, profe, ¿podría pasar por el grupo de Telegram ejercicio parecido que tomaría en el parcial? Bueno, estos ya te los paso a esto y van a ser parecidos a esto. ¿Tomaría arreglos como pasaría o no? Bueno, eso es algo que no sé. Ustedes díganme si vieron arreglo o no. Sí, vimos algo de arreglo y cómo recorrerlo, pero no trabajamos más que eso. Bueno, seguramente entonces vamos a tener algún ejercicio de arreglo. Sí. No en funciones, no con funciones, porque no alcanzamos a ver. Pero los otros sí. ¿Se entiende? Ok, profe. Bueno, listo. Nos vemos la próxima, ¿les parece? Chau, chau, que anden bien, suerte.